Acciones coordinadas. Christine Lagarde, que como novedad abre o da la posibilidad también de parar subidas de tipos de interés. Vamos a ver lo que hace esta tarde el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Ahí sigue el debate sobre los tipos, si seguirán subiendo o ya han subido todo lo que tenían que subir. El tema de la inflación, recordemos que en Reino Unido ha vuelto a saltar hasta el 10,4%, la inflación subyacente es el principal dolor de cabeza o lo que quita el sueño también a los bancos centrales. Está todo el tema de China, Rusia. Bueno, pues parece un museo de los horrores, pero las bolsas no solo aguantan, sino que suben. Parece increíble, pero claro, mientras los bancos centrales se coordinan para sostener todo este pilar, pues ahí continúa la ilusión también y ese color verde en las bolsas. Momentum de la economía y los mercados, hoy con Juan Ramón Caridad, director del Máster MFIA. Hola Juanra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, fenomenal, como las bolsas. Sí señor, fíjate, el DAX está, bueno, y el Eurostoxx y todos, a un 3-4% de sus máximos históricos, ¿quién lo diría? Con lo que ha llovido en estas dos últimas semanas, pues ahí siguen. Ahí siguen. Miguel Ángel Rodríguez de Capes.com, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí. Parecen de piedra, Miguel Ángel, las bolsas. Parecen de piedra, de granito puro. Resiliencia se llama esto, ¿no? Con todo lo que hemos visto en los últimos, no solamente esto de los bancos, sino hemos pasado de todo, una guerra, una pandemia, de todo un poco, y fíjate cómo están, ¿no? Todos los que recordar que llevamos mucho tiempo desde el año pasado, de mitad del año pasado, esperando mínimos históricos, el famoso bear market, ¿no? El mercado bajista, que todavía algunos siguen sosteniendo, pero esto parece que no, que se sostiene además bastante bien. La cosa es que algunos se lo crean, pero la verdad es que también habría que empezar a darles la razón a todos aquellos que apostaron por bajadas de tipos en 2023. A los hechos me remito. Por cierto, vamos a empezar por ahí, por Christine Lagarde. Me lo parece solo a mí, Juanra, el hecho de que haya dicho que de momento no contemplamos seguir subiendo tipos, tampoco dejar de hacerlo, pero esa primera parte, no contemplamos seguir subiendo tipos, yo no se lo había oído, ¿eh? Hay que marcar muy mucho las diferencias. Cuando estaba Draghi, las declaraciones del Banco Central Europeo comprometían mucho sine die. Desde que está Christine Lagarde es más la famosa frase del dependiente de los datos. Y en ese sentido yo creo que lo que hace Christine Lagarde es poner encima de la mesa una realidad, y la comentabas tú muy bien antes. Si tenemos una inflación que no se controla en Inglaterra, sorprendiendo no solo el último dato, sino las expectativas, yéndose por encima del 10% y la subyacente en el 6,2% subiendo, pues si no se controla la inflación seguirán subiendo datos. Ella no querría, pero si no hay más remedio, pues lo ha dicho también muy claro Joachim Nagel ayer. Esa es la prioridad y dependerá del dato de inflación. No es que quiera ni tiene ganas de amargar a nadie, pero también es verdad y hay que ponerlo encima de la mesa que dependerá del otro lado, que no solo de política monetaria vive el hombre, también está la política fiscal. Y si siguen los déficits, siguen las subvenciones, sigue el estímulo por el lado fiscal, pues no le quedará otro remedio que seguir apretando con la política monetaria. Ha dicho la presidenta del BCE, Miguel Ángel, que bueno, que han empezado ya a observar los primeros efectos de las subidas de tipos de interés. Se supone que de lo que está hablando es que empieza ya a tomar forma esa desaceleración y por lo tanto desaceleración económica que también contribuye a reducir las tensiones inflacionistas, ¿no? Claro, efectivamente lo que evidentemente estamos viendo es la desaceleración de la economía, que posiblemente se va a acelerar más con el tema de la crisis bancaria. Los bancos van a ser mucho más cautelosos ahora a la hora de su política de activos y crediticia, y eso se va a notar en las economías, no solamente en la europea, sino en la global. El tema del Banco Central Europeo, además, bueno, tiene más hueco de subidas, tiene más capacidad de subida porque empezaron mucho más tarde, están mucho más retrasados, tienen que mantener una coordinación también con la Reserva Federal. Vamos a ver qué hacen hoy. Y bueno, tienen más hueco. El comentario de hoy de Lagarde es prácticamente, bueno, es no decir nada, ¿no? Es dependiente de datos, claro que sí. La inflación se mantiene alta, la subyacente también están comentando que esperan que la subyacente vaya remitiendo a lo largo del tiempo. Muy posiblemente esta inflación vaya a la baja, pero a un ritmo mucho más lento de lo que a un banco central le apetecería, ¿no? Y no creo, yo en mi opinión, no creo que sea una buena política ahora, una política monetaria de subida de tipo de interés agresiva podría ser dañina para la economía, pero como bien dices también, Ramón, el tema de las políticas fiscales,
también la deuda se tiene que tener en cuenta. Subidas de tipo yo creo que sí que vamos a tener más en Europa, pero estaremos muy cerca ya del final, del último. Se supone que esta tarde el presidente de la Reserva Federal no se va a andar con tantos rodeos. ¿O sí, Juanra? Lo digo porque si vamos a seguir discutiendo si son galgos o podencos o churras o merinas... Pues lo razonable es que suba otro cuartillo de punto y contente un poco a todo el mundo y también deje un mensaje claro que ya lo esbozó Yellen. Se puede subir tipos de interés y seguir luchando contra la inflación y al mismo tiempo ayudar a todo el sistema interbancario americano con macroinyecciones de liquidez y las declaraciones de Yellen fueron en esa línea ayer. Se ha visto en First Republic el comportamiento que ha tenido la acción y no quita una cosa a la otra. O sea, yo creo que los bancos centrales tienen herramientas de liquidez extra para poner whatever it takes de cara a que en el interbancario y entre bancos no falte liquidez sin que eso restrinja per se o tenga que condicionar la política de tipos. Miguel Ángel, Reserva Federal. Reserva Federal, bueno, el consenso de mercado son 25 puntos básicos, muy probablemente va a ser eso. Muy interesante va a ser conocer luego las previsiones que hagan. Hoy se publican los diagramas de puntos también, dot plot, que seguramente serán menos agresivas, más dovish, ¿no?, en el mercado. Y bueno, el dilema que tiene la Reserva Federal es el mismo que tuvo el Banco Central Europeo. ¿Qué hace? Si no sube tipos de interés, se puede, ya no digo ya con un recorte, que es muy probable, ¿no? Se puede interpretar como una señal de alarma en el mercado y, por supuesto, subir hasta 50 puntos básicos, como tenía previsto Powell, ¿no?, en su última comparecencia en el Congreso americano, habló de esto, pues tampoco va a ser. Van a ser 25 puntos básicos, el discurso posiblemente va a ser un poco más moderado, a la espera de la evolución y bueno, es lo que ahora mismo tiene el mercado. Yo creo que estamos muy cerca ya también del final de las subidas de tipos de interés en Estados Unidos. La inflación allí se va manteniendo más o menos y debido a la crisis, ¿no?, al problema bancario, pues no creo que se atrevan a ser mucho más agresivos o tan agresivos como en un principio tenían pensado. Dejado ya atrás esa crisis financiera que nos ha estado golpeando con tanta dureza y tanto sufrimiento en estas 2 últimas semanas. Lo digo también un poco porque a raíz del comentario que acabas de hacer, Juanra, el hecho de que se pueden subir tipos y combatir al mismo tiempo la inflación y al mismo tiempo inyectar liquidez y dar soporte al sector financiero. Pero de alguna forma esto también pues claro, empuja a los malos gestores a seguir asumiendo más riesgo, ¿no? Y parece que estamos tapando agujeros, echando arena, pero esa arena se sigue hundiendo y el agujero sigue estando ahí, ¿no? Eso depende más de lo que, o si se quiere atacar ese mundillo, depende más de lo que hagan o dejen de hacer con los balances de los bancos centrales, que eso sí que sigue tan gordito, con el mismo sobrepeso que puedo tener yo, aunque tengo buena voluntad y me intento posicionar de cara al verano todo lo fit que pueda. Pero yo creo que lo que ahora mismo importa es... No hemos vivido una crisis financiera. Lo que hemos tenido es un error de duraciones, de cubrir riesgo de duración en algunas entidades financieras, que cuesta extrapolar el que 1 o 2 entidades hayan tenido este problema como para hablar de que el sistema financiero de bancos regionales estadounidenses tenga la misma política de cobertura. Y en Europa hemos tenido una crisis de confianza. Es simple y llanamente una crisis de confianza. No ha habido activos malos, no ha habido activos apalancados desastrosos, no es nada comparable con Lehman. O sea, es más un tema de confianza y en ese sentido la confianza o el miedo pues también deja ganadores y perdedores y puede ser muy rentable para mucha gente, pero yo creo que tiene las piernas más cortitas que una crisis como la de Lehman, donde había activos tóxicos apalancados en casi cada salchicha financiera. Entonces tiene muy buena pinta en que la sangre o lo que hemos vivido vaya dejando paso a la cordura, donde los bancos en Europa están súper bien capitalizados, tenemos 3 veces más colchón que lo que teníamos en Lehman y por lo tanto deberíamos volver a preocuparnos de la inflación y no tanto a levantar pánicos o a tener ataques de confianza. Precisamente esa paradoja, Juanra, de que las subidas de tipos de interés que han llevado a los bancos a tener beneficios récord es ahora un poco lo que está machacándoles o golpeándoles más. Y la crisis de confianza es verdad. Si Credit Suisse no tenía problemas ni de liquidez ni de solvencia, lo que pasa es que cuando se pierde la confianza los clientes se marchan, es que no te salva ni Dios. Pero no con las subidas de tipos. Claro. No con la subida de tipos. O sea, yo no puedo echar la culpa de mi sobrepeso a que haya una chocolatina en la nevera.
Hay otras muchas cosas que pasan durante el día. Sí. En Estados Unidos lo que ha ocurrido también, ha habido una falta, una carencia de supervisión. En bancos como el Silicon Valley Bank estaban fuera del foco de supervisión, pero una relajación de las normas durante el mandato de Trump. Y bueno, pues se permitió lo que acabas de comentar, se permitió que la mala gestión, una mala gestión de balance básicamente, como bien dices, no hay ningún tipo de activos tóxicos ni de pérdidas por activos que no valían lo que aparecía en el libro, ni mucho menos, que fue lo que apareció en 2008. Es otra cosa completamente diferente, es una cuestión de liquidez que no ha sido supervisada de manera correcta y que, en mi opinión, han actuado de manera adecuada, inyectando liquidez no en el mercado, sino a los bancos que lo han necesitado y sacando a este del sistema, ¿no? Y en el caso de Credit Suisse es un caso completamente diferente. Es un banco que ya tenía problemas, ya sabíamos que tenía problemas desde el año pasado, con pérdidas que venían derivadas de una unidad muy concreta, que es la de banca de inversión en Estados Unidos. Los bancos europeos, en general, cuando se han metido a hacer banca de inversión, pues no le han ido muy bien, no sé si era por falta de experiencia. Los bancos suizos se han dedicado a otra cosa durante mucho tiempo y esas pérdidas acumuladas, pues bueno, con la tensión que ha habido en el mercado últimamente, pues la ha arrastrado, ¿no? Pero como bien dices, no hay ningún riesgo sistémico, los bancos europeos están muy capitalizados y el problema yo creo que se está solventando de una manera adecuada, sí. AVS de Credit Suisse, Miguel Ángel, tampoco es que los reguladores suizos y el Banco Central suizo hayan estado muy finos, dando esa prevalencia a los accionistas frente a los bonistas, ¿no? Un poco lo que ha destapado también un poco la caja de los truenos y lo que sigue manteniendo un poco con la mosca detrás de la oreja muchos inversores en bonos o en deuda que le han prestado ese dinero a los bancos. Sí, bueno, pero los pocos estos, ¿no? Son bonos que tienen una serie de características que tienen mayor riesgo. De hecho, son bonos que te reportan una mayor rentabilidad precisamente por eso. El banco tiene la potestad de no pagar intereses en un momento determinado en este tipo de bonos, y eso ya se sabía. Bueno, ahí se convierten en poseedores de equity, ¿no? Y tiene la misma... los bonos tienen la misma garantía que los poseedores de equity, que ha caído la acción, y en ese caso yo no veo ahí un problema mayor más del que ahora mismo se está hablando. Parece que van a haber acciones judiciales, ¿no? Para poder reclamar por lo menos que paguen intereses sobre esos bonos. Ya veremos a ver dónde termina, pero ahí no creo yo que sea un problema de supervisión. El bono en sí tiene esas características y así es como se emiten y así aceptan los que compran ese tipo de bonos. El hecho es que vosotros, que sois gente preparada, en estas contiendas sabéis perfectamente lo que son los gilts, los spreads, los CDS, los cocos. Lo que pasa es que la gente, la mayoría de los mortales, pues no tienen idea, pero sí que yo creo, por lo que a mí me llega, de gente que no es de este mundillo, pero por lo que me llega, piensan un poco que continuamente se está innovando con nuevos productos financieros, que lo que están haciendo es un sistema todavía más complejo y quizás más inestable. Juanra. Hay que separar por orden. Estados Unidos, desde 2018, se relajó mucho el marco normativo de Dodd-Frank y, por lo tanto, ha habido muchos bancos, en concreto los pequeñitos regionales, no los nacionales estratégicos, que han tenido mucha más flexibilidad y ahí puede haber de todo. Extrapolar eso a Europa con Basilea y solvencia, y me da igual Basilea 2, 3 o la 4, las que puedan venir, es completamente distinto. En cuanto a los instrumentos, todos, cuando nos ponen los tipos de interés a cero o negativo, no le vemos ninguna complejidad, ya que ha habido hipotecas gratis y dinero gratis para todo el planeta, y ahí todo el mundo le parecía de lo más normal, y a mí todavía me cuesta entender qué significa tipos de interés negativos. O sea, que me pagues por arriesgar y me cobres por dejarte mi dinero. Eso hay que deshacerlo, porque eso sí que no tiene un pase. Que entre medias pueda haber algún coco. Punto importante, una cosa son los cocos de Suiza, que tienen una regulación que, si te lees el prospectus, la segunda de las cláusulas te dice claramente que lo puedas perder todo, y otra, como muy bien ha dicho la presidenta Christine Lagarde, los cocos o los 81 de las entidades del resto del continente europeo y de los ingleses. Tienen cláusulas distintas. A partir de ahí,
es difícil de digerir que los accionistas puedan cobrar y los bonistas, sobre todo los del coco, pues le digan que cambien la O por la A y les expliquen de facto qué es. Pero probablemente haya que escuchar también a las autoridades monetarias para ver cuál ha sido el proceso, porque igual es un proceso por fases en el que primero compran el equity y luego, una vez que el equity es comprado, se analiza y se aplica la segunda cláusula por un caso de contingencia. O sea, sería bueno que todos entendamos mejor, por el bien de la industria, qué es lo que condiciona o por qué el accionista puede cobrar y el bonista no. Y ahí es lo que Miguel Ángel hablaba, de que habrá gente que pedirá explicaciones, pero los cocos no son un producto nuevo, no es nueva ingeniería. Los cocos es una preferente con la solución incorporada. Y yo creo que toda la industria financiera se hizo un buen curso, desde los más sofisticados a los más particulares, hace muchos años, de lo que era una preferente. Y el coco no es más que una preferente con el paquete de solución ya dado cuando vienen problemas. No es nuevo, vamos. Y cambiando de asunto, sería bueno también que comprendiésemos que el acuerdo que han firmado China y Rusia no es simplemente un acuerdo energético, Miguel Ángel, va mucho más allá o trasciende mucho más allá de construir un gasoducto que una a los dos países. Estamos hablando de un nuevo orden mundial y un poco eso de China y Rusia un poco, pues eso, dispuestos a hacer frente a Occidente. Bueno, China está jugando ahí su papel, evidentemente, se pone en medio mirando de perfil. China es el país menos interesado en que haya tensión, la tensión que estamos teniendo ahora mismo en Europa con la guerra de Ucrania. Y bueno, el tema del gasoducto, bueno, es un no evento, diría yo. Rusia sigue vendiendo petróleo a China, a India también, últimamente, y de hecho se está viendo en el mercado de petróleo, a pesar de que está recortando. Ellos están anunciando recortes de medio de 500.000 barriles por día, continuamente el petróleo sigue a la baja. ¿Por qué? Porque ese petróleo sigue estando en el mercado por otros conductos, ¿no? Y luego, bueno, el tema para el mercado prácticamente no ha tenido ninguna relevancia esta reunión, hemos visto que no ha tenido nada. En cualquier caso, por el lado ligeramente positivo, es que, bueno, que se habla de conversaciones de paz, que ya sabemos que van a ser muy difíciles que se lleven a cabo, tal y como lo tiene establecido, con los puntos que estableció China, ¿no? Pero bueno, de momento se está hablando, ¿no? Entonces, a la espera de que buenas noticias, porque peores ya no pueden ser, o sea que no. Y el mercado, como te digo, el mercado de petróleo no tiene prácticamente ninguna relevancia este acuerdo que han tenido, sí. Lo que va a estar es muy atento, al margen de que Rusia ha anunciado eso, que va a prorrogar hasta junio, creo que es el recorte de su producción. La reunión que tenemos de la OPEP próximamente en el mes de abril, ahora mismo tenemos el precio Brent 70-75. Hay firmas que lo ven por encima de ese precio, por ejemplo Goldman Sachs, y luego ya hay algunos intermediarios como Transfigura que dicen incluso que este año va a llegar a los 140. No sé si esto es ganas de calentar más el mercado energético, Juanra, o sí que hay, no sé, los mimbres suficientes para que podamos esperar un nuevo repunte en los precios de la energía y del petróleo en concreto. Sí, el petróleo está movido por CTAs, por CPOs, por inversores profesionales que se piramidan y siguen tendencias y utilizan muchísimos derivados y, por lo tanto, los movimientos son muy exagerados hacia arriba o hacia abajo. Por fundamentales es clave cómo de grande sea la reapertura china. De momento, PMI y los datos de producción manufacturera son bastante sólidos, aunque ya están por encima del 50, claramente en expansión. Y no es raro porque, si miráis las transacciones que hubo 4 o 5 días antes de que estallara el conflicto o la guerra de Rusia en Ucrania, hubo enormes movimientos de materia prima perecedera y no perecedera, o sea, energéticas y trigo, entre Rusia y China. O sea, no es nuevo y estratégicamente hay que aceptar que esta guerra tiene un damnificado, y es Europa, que pierde el acceso al gran granero o al gran almacén de materia prima, que es Rusia, que a partir de ahora, pues en un mundo más bipolar, se va a mover mucho más hacia China, y China se va a beneficiar de ello todo lo que pueda y más. Y por eso, dependiendo de cómo de fuerte o de sólida sea la reapertura china, hay mimbres, que decías tú, para que el petróleo pueda tener un muy buen comportamiento, porque la falta de infraestructura, la falta de inversión y el deseo que vamos a tener todos, autoridades, reguladores, mundo financiero, de ir hacia una transición energética, pues implica que hay menos inversión en
en combustibles fósiles y por lo tanto a la que la oferta tire, la demanda no, a la que la oferta restringida vea que la demanda tira, pues al final eso se trasladará vía precio en mayores incrementos y es una temática de inversión a tener con mucho cariño en mente los próximos 12, 18 meses y más con un dólar débil. ¿Llegar a esos $140, Juanra? 140, podemos hablar de 200 y de unos 37, porque los precios del futuro no es solo el primer vencimiento, que tiene mucho truco y es muy sensacionalista, pero sí, volver a ver un petróleo caro tiene muchas papeletas, porque si de verdad vamos hacia una transición energética a 2035, pues obviamente vamos a tener una falta de inversión en infraestructuras y el otro lado, guste más o menos, es un petróleo más caro. ¿Vosotros, Miguel Ángel, tenéis establecido algún tipo de precio para el petróleo? Bueno, nosotros veníamos sosteniendo lo que ha ocurrido, bueno, todo lo pasado, pero que el precio del petróleo iba a tener mayor presión a la baja. Bueno, el tema de la demanda global china, la reapertura de China, efectivamente va recuperándose, como ha indicado Juan Ramón, de los PMI ya cercanos a 50 y esto, pero el incremento de la demanda va a ser muy gradual y no va a ser suficientemente importante como para contrarrestar la desaceleración que posiblemente veamos, que vamos a ver con casi toda seguridad en los países occidentales. O sea, que ahí el equilibrio puede estar entre los dos bloques, ¿no? Y luego la oferta, sí, la oferta se puede ir reduciendo paulatinamente. Con el tiempo a lo mejor veremos menor producción, pero también menor utilización del crudo. Por lo tanto, yo creo que lo que se puede ver es una estabilización del precio. Muy improbable que vuelva a haber un repunte de estos por encima de $100 o mucho menos por 140, que por cierto Goldman Sachs lo viene diciendo desde hace 7 o 8 meses, ¿no? Y no para de caer. Entonces, lo más probable es que se estabilice. Lo estamos viendo también en el mercado de destilados, en gasolina y gasoil en Estados Unidos, que están ya en niveles muy por debajo del inicio de la guerra de Ucrania, que eso es muy positivo también para el tema de inflación en el resto del mundo, lo veremos más adelante, y por lo tanto apostamos más por una estabilización del precio en estos niveles alrededor de $70, ¿no? Tanto el Brent como el WTI, ¿no? Está por debajo incluso $65, que es una media normal de lo que ha tenido el precio del crudo durante mucho tiempo. Aquí lo vamos a dejar, os dejo que sigáis trabajando, que la tarde va a ser, como no, larga. Miguel Ángel Rodríguez, capex.com, Juan Ramón Caridad del Máster MFIA, un placer. Muchas gracias a los dos, cuidaros, un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta luego. Enseguida hablamos con José Basagoiti, vamos a hablar de la Reserva Federal, pero seguro que Basagoiti también nos va a traer temas, seguro no, bastante chulos. A vuelta de pausa, hasta ahora.